Pues en mi casa y pues en la casa de mis abuelos siempre se usaba español. Mis abuelos nunca aprendieron a hablar inglés. Sí lo podían manejar tantito, pero en realidad si querían comunicar ellos, comunicaban mis abuelos y mis abuelas de los dos lados en español. Entonces nosotros, para comunicarnos con ellos, teníamos que usar el español, pero en realidad antes de llegar a la escuela, en la casa se usaba casi puro español. Cuando mi hermano mayor fue a la escuela no sabía nada de inglés y le pasó pues poco duro, poco feo. Entonces, de su experiencia, yo empecé a aprender el inglés desde él y de mi hermana, porque tenía un hermano de 4 años mayor y mi hermana 2 años mayor. Entonces, como siempre es la situación, los jóvenes aprenden de los mayores. Pero después de que fui a la escuela pues empecé a usar el inglés bastante más. El español siempre en la casa. Llegó esa situación que hemos visto tanto, que nuestros padres, nuestros tíos, todos nos hablaban en español y nosotros respondían en inglés. Entendíamos todo lo que estaba pasando, lo que estaban diciendo, pero estábamos perdiendo bastante vocabulario y nunca tuvimos la oportunidad de aprender a leer o escribir realmente. En las escuelas secundarias lo intentaron, pero enseñando español como idioma extranjero. Pero así era, siempre usaban el español cuando íbamos a una boda, a lo que sea. Cuando veíamos los tíos, los abuelos, toda la conversación era en español. Pues aquí es interesante la pregunta porque al principio cuando era joven, era algo interesante aprenderlo y aprendí a leer y escribir en inglés, pero lo que aprendí después de unos cuantos años es que era algo de poder aquí, en Santa Fe, donde me criaron. Y la cosa que pasó es que cuando éramos jóvenes todavía hablábamos entre nosotros en el patio, en lugares sociales, en la escuela, y luego empezó una situación donde nos empezaron a pegar y castigar, y después de un tiempo nos pescaron yo y otro muchacho y nos llevaron a la directora y nos sentó en un lugar y nos puso jabón en la boca, barras de jabón, y nos tuvimos que sentar ahí por un tiempo. No me acuerdo cuánto, para mí era una eternidad, pero por hablar español me sentaron ahí con esa barra de jabón y para mí eso fue algo impresionante, súper impresionante. En ese tiempo me dio una vergüenza de ser hispano y de usar el idioma. Entonces aprendí en ese momento que tenía que usar el inglés, que tenía que manejarlo súper bien, porque si no había consecuencias pues, horrorosas, en realidad, para un niño de esa edad. Entonces ya sé que en mi vida conocer los dos pues, claro que es una maravilla, pero mucha gente me han dicho que hablo el inglés sin acento desde español, y creo que eso fue algo intencional que hice yo como joven por miedo, por temor de las consecuencias de no hacerlo, y también por ver cómo se trataban los niños que tenían el acento fuerte, porque sí se trataban diferente. Entonces sí sentí esa opresión, y la cosa interesante, estoy hablando mucho, es que la opresión vino de hispanos en hispanos, que es algo interesante. Autoopresión, pero sí vino, sí, de ahí vino. Las monjas
que algunas eran maravillosas y otras horribles. Bastante. Me da una vista, como abre una ventana a otro mundo. Y eso no lo entendí cuando era joven viviendo en Santa Fe y en realidad evitando mi cultura, hasta que me fui a Arizona, a la universidad, y allí intenté de integrarme con toda la gente que estaba ahí. Era casi nadie ahí que conocía yo en la universidad, hablaba español. Y lo que sentí, después de un tiempo me sentí menos porque pues, todos tenían mucho dinero, pero lo que aprendí es que yo tenía todo lo que tenían ellos intelectualmente. Lo que no tenía yo era el dinero que tenía la gente que venía de la costa del este, pero lo que sí me enteré es que yo tenía otro idioma. Y ellos estaban tan sorprendidos que podía ir de lado a lado a los dos idiomas. Entonces en ese momento entendí. Y luego después de los 19, 20 años, empecé a viajar a México. Entonces todo me cambió totalmente. Entendí que había un mundo grande, un mundo intelectual que no entendía. Había la literatura, había poesía, había arte, había pensamiento de un nivel súper alto y todo en español. Y eso es algo que en realidad no entendí cuando estuve aquí en Nuevo México porque había una despreciación del idioma aquí de una manera, aunque es un estado bilingüe, todavía era más bajita ese idioma. Y luego cuando me fui a México y pasé 15 años viajando bastante en México, mucho. Iba cada año, a veces por mes por vez. Entonces, en ese entendí, era como una epifanía, que, Dios mío, hay un mundo grande donde todos son súper intelectuales, súper interesantes y hablan español. Entonces, eso fue grande. Y luego tener la oportunidad de comunicar con tanta gente, para mí era grande. Cuando iba con mis amigos que no hablaban español, otra vez sentían ellos algo, pues, estaban muy impresionados de que podía comunicar de un nivel más alto, aunque me costó mucho aprender a leer y escribir en español. Y eso fue casi una tragedia, que gastaron mi juventud y no me ayudaron a hacerlo en ese tiempo. Pero sí me costó bastante dinero y bastante tiempo para ser pues capaz de escribir y leer en español y en inglés. Y ahora para mí es algo súper interesante, importantísimo. Ya que he viajado a América Sur y a España, y poder comunicar con gente de alta inteligencia, para mí ni sé cómo decir qué importante es. Y luego, otra cosa más, de ser un maestro bilingüe y de poder, esa es otra cosa súper grande, poder dar eso a otros niños. Y no nomás niños que vienen de familias que hablan español, pero niños y niñas que vienen de familias que hablan puros en inglés, y para darles ellos ese regalo de ser bilingües, de ser capaces de comunicar de un nivel súper alto en dos idiomas, ha sido para mí un tesoro. Como dije antes, no sé cómo ni comunicar qué importante es eso. Mi nombre oficial es Lawrence, porque en ese tiempo bastante padres no querían que sus niños aprendieran
aprendieran español y cambiaban los nombres a los semejantes de inglés. Yo me pusieron en mi certificado Lawrence Steven Sánchez, pero cuando iba a para mis abuelos siempre eran Lorenzo. En mi casa, Lorenzo. Con mis tíos y mis tías, Lorenzo. Pero en el otro mundo donde tenías que vivir y sobrevivir, de algunas maneras, tenías que ser Lawrence. Y es interesante porque siempre he usado los dos. Y noté algo porque alguien me dio ¿cómo se dice en español? En Nuevo México se dice carrilla. Me dieron lata porque, pues, ¿por qué te llamas Lorenzo aquí, allí? Pues así soy. Y me puse a pensar de eso, pensé, pues ¿qué estoy haciendo? Me estoy engañando yo solo. Luego pensé, mis amigos que tengo de muchos años, aunque me conocieron como Lawrence, todos me llaman Lorenzo. Y no por decir, pero es algo que creo que soy los dos. Y esa es otra cosa, que soy parte de dos mundos. En realidad, esa es otra cosa que me ha pegado cuando puse tiempo de pensarlo, que tengo la capacidad de caminar en dos mundos y eso es increíble. Me ha dado oportunidades grandes y tantos que todo mi éxito en mi vida ha sido porque puedo manejar los dos mundos. Y mi nombre es parte de eso. Cuando éramos niños, nos reíamos mucho de los nombres, porque eran tan raros. Maltrufio, mi tío Maltrufio, Epifanía, Epifanio, unos Encarnación, que creo que todavía usan en España, pero como dices, nombres muy largos y súper raros y diferentes, y no se ven ahora nomás en los camposantos. Entonces, en ese tiempo de mi juventud pensábamos que eran raros y pocos ridículos, y ya yo y mis hermanos, mis primos, cuando nos juntamos, siempre que nos juntamos para entierros, vamos al Camposanto y hablamos sobre esos nombres y la tragedia que se están desapareciendo. Pero todavía hay algunos tíos y tíos abuelos y abuelas que todavía cargan esos nombres. Tengo unos primos que sus hijos los han dado como segundo nombre. No más pensando, tenemos que mantener esta tradición, pero es algo que sí se está desapareciendo y es una tragedia. Cuando era maestro en una escuela donde hacíamos, cada año, cada clase tenía que hacer una obra original, y yo cada año en mi obra, y lo hice 11 años, todos los personajes tenían esos nombres. Y los niños de mi salón decían, pues ¿de dónde viene este nombre? Y les decía, pues esos son los nombres de antes de Nuevo México, vienen de España y tienen que respetarlos, tienen que pensar. Y después de unas semanas haciendo los ensayos para la obra, todos estaban tan impresionados e emocionados de tener ese alter ego de ese nombre. Y cuando veo ya a los niños que tuve en ese tiempo, que ya están en la universidad, siempre me dicen, ¿te acuerdas cuando tenían el nombre de Maltrufio o había tantos, ya no me llegan los nombres, pero es algo que piensan ellos, y algunos me han dicho que cuando van también a los entierros, van buscando por el Camposanto para ver cuáles eran los nombres y pensando de cómo podían usar ellos con sus hijos también. Pero sí, es algo trágicamente que se está desapareciendo. Para mí el uso del español, la capacidad, ha sido, pues como dije, un tesoro. Me ha cambiado la vida, en realidad. Me ha hecho una persona completamente diferente. Si hubiera mantenido ese trayectorio que tenía como joven,
de dejar mi cultura, de mi idioma, hubiera sido una persona totalmente diferente y, en mi opinión, menos. Entonces me ha hecho alguien más grande y otra vez, como dije antes, esa oportunidad de comunicar con tanta gente por todo el mundo no lo cambiaría para nada. Es algo distinto. Era lo que aprendimos nosotros de una manera informal. Y cuando empecé a aprender español formalmente para el uso académico, lo que sentía era una vergüenza, porque la gente académica se burlaba tanto del idioma, y por un tiempo sentí eso y era una intención súper fuerte de no usarlo. Y por fin una vez mi mamá le corregí a ella a su español y me regañó fuerte. No te voy a decir lo que dijo, pero sí fuerte. Y aprendí en ese momento que era algo personal de nosotros aquí. Es como se dice, pues es el español que hablamos aquí. No hay que tener vergüenza. Y ya cuando hay gente que me da lata sobre lo que usamos aquí, les digo, pues no te gusta, pues que se vayan. No necesitamos su español. Tienen los bienvenidos a estar aquí con nosotros, pero hablan ustedes de unas maneras súper raras también, y tienen que aceptar que hay diferentes modos de hablar. Pero es interesante escucharlo ahora, especialmente ya que lo he usado tanto como maestro, escuchar a mi mamá y mis tíos, cómo hablan, el uso de los verbos, que es súper nuevo mexicano, y también mi esposa, que habla, es bilingüe también. Ella le da un gusto tan grande escuchar a mi mamá y los tíos. Y cuando lo oigo algo del pasado, y el tono es diferente, todo eso es diferente, pero es de nosotros. Entonces no hay que ser vergonzoso de lo que hay, de lo que somos, porque somos diferentes, y que viva la diferencia.